Saludos. Titulamos este vídeo Luna-Sol, toroides desde adentro, Cosmos Tierra Toroide número 5. En primer lugar, decir que estamos en un contexto de septiembre del 2020. Exactamente, hacemos este vídeo en fecha de 9 de septiembre, que también es el 9 del 2020. Y en suma cabalística, pues es bastante curioso, pues nos daría el 22. Y nosotros decimos, el contexto actual de la humanidad es un contexto en que se han caído todas las caretas. Y lo que nosotros decimos, la serpiente milenaria, pues ha soltado su careta. Y entonces, esto tiene como resultado, pues, podemos decir, una crisis, una desmoralización por una parte, pero por otra parte, en cierto modo, pues es un descubrimiento de la verdad, y la verdad siempre debe de investigarse, por dura que ésta sea. Entonces, esto sería así algo semejante a esta serpiente milenaria. Como todas las serpientes, pues ella solamente da la cara cuando ya sabe que va a atrapar a su víctima o a un número suficiente de víctimas. Vamos a decir, por ejemplo, conejos. Pues entonces, en un momento dado, todos esos conejos, que son de diferentes clases, esos conejos, pues son unos que están totalmente dormidos, otros que no están dormidos pero están engañados, y otros que están despiertos y ya conocían que esa careta que presentaba esa serpiente no les engañaba. Pero ahora, cuando se ha quitado la careta, pues entonces los dormidos siguen dormidos y ni siquiera ven la realidad, están hipnotizados. Pero un grupo que podemos decir mayoritario, minoritario en relación con la generalidad, pero en relación con los despiertos, pues no estaban despiertos, y ahora han descubierto de un modo crudo pues esta realidad. Todo lo que pensaban que era de una manera, pues ahora comprenden sin dudas que es de otra, porque ya están viendo a esa serpiente, y esa serpiente, pues cuando da la cara es cuando ya tiene una partida ganada, y ahora precisamente ella pues se ha quitado la careta. Ya es muy evidente, es muy claro, y para muchas personas pues muy descorazonador. Entonces nosotros decimos, pues, y nosotros no hablamos tanto para los cuerpos físicos como para, podemos decir así, como para la categoría etérica dimensional del ser humano, que es lo que siempre pues podrá prevalecer. Entonces nosotros decimos, una cuestión será la muerte física, que es lo que interesa a esta serpiente, pues ya sabe que muchos conejos, una mayoría, pues los va a eliminar físicamente, pero a nosotros sobre todo distinguimos en lo que son muertes físicas de lo que son también muertes etéricas, porque algunos de estos conejos pues no están, aunque estén vivos físicamente, pero realmente etéricamente pues ya son cadáveres, etéricamente están muertos. Pero entonces nosotros hacemos estos vídeos sobre todo por la parte etérica del ser humano, que la parte etérica es el pensamiento y el conocimiento, porque eso es una parte de la conciencia, y por eso nosotros pues seguimos haciendo estos vídeos aún en esta situación que nosotros sabemos que unas nubes oscuras pues están próximas a inundar esta realidad. Pero si la persona mantiene su centro conectado con la fuente origen, y sobre todo despertando progresivamente, pues eso nunca podrá ser, podemos decir, nunca podrá ser oscurecido. Entonces, este vídeo lo vamos a desarrollar en unos 5 puntos. Punto número 1, vamos a recordar una incoherencia. Que hemos visto ya en el vídeo anterior del modelo oficial establecido, porque si las personas están muy satisfechas con este modelo oficial establecido, pues difícilmente prestarán atención al modelo que nosotros le estamos
le vamos a seguir proponiendo. Un punto segundo, hablaremos del toroide Luna-Sol, porque nosotros hemos dicho que el Sol y la Luna, pues en realidad no son cuerpos físicos ni astros, sino lo que son realmente son polos de un toroide, que hemos dicho que es el toroide que calificamos como toroide horizontal. Y entonces vamos a ofrecer o vamos a intentar comprender la visión desde adentro, porque nosotros estamos dentro del toroide y por eso tenemos esa visión. Vamos a intentar hacerla más comprensiva y también vamos a presentar un fractal para ver esa visión de ese toroide, pero en elementos que no serían vistos desde adentro, sino desde afuera. Es decir, nosotros somos superiores a otros toroides, como vamos a ver, el toroide de la mitosis o la división celular, y entonces ahí lo vemos claramente lo que también tenemos que saber interpretar desde la visión desde adentro, porque una visión desde afuera pues también es complementaria. Un número 4 que vamos a seguir desarrollando pues es hablar algo solamente de un indicio, porque son muchos, pero solamente vamos a tratar de un modo rápido un indicio de que el humano es el centro dimensional. Y un punto último, pues vamos a, como estamos en esta época de crisis total, podemos decir así, o de final de ciclo, pues tenemos que tratar lo que significaría una clave de equilibrio para favorecer la evolución del ser humano y no la involución del ser humano. Entonces, en relación con el punto que hemos dicho de la incoherencia, para presentar incoherencias, pues remitimos, que ya lo hemos visto en el vídeo anterior, pues remitimos nuevamente pues a este vídeo y a este canal en que nos dice mediante el título: la luna no se ilumina por el sol, estarán ciegos los astrónomos. Y queremos seguir remitiéndonos a estas pruebas porque son pruebas que la persona con la simple visión individual, porque no necesitamos grandes telescopios ni medios extraordinarios, los sentidos que nos da la fuente pues nos capacitan para ir acercándonos a la verdad, pues simplemente mediante la visión de la luna y del sol, y interpretando, viendo cómo es una incoherencia el sistema establecido que nos dicen que el sol y la luna es iluminada por el sol, pues entonces ya quizás les sea más asequible buscar nuestro modelo explicativo, que lo consideramos por supuesto mucho más verdadero y real. Entonces aquí en este vídeo pues esto es un atardecer de Londres y este sería pues la visión de la luna. Pues aquí está el sol en un atardecer y entonces esta es la iluminación. Entonces esto sí es coherente, como estamos viendo aquí, esta iluminación con este sol que está ocultándose tras el horizonte. Sí, esta sí es coherente y hay muchas que son coherentes, pero tenemos que fijarnos en las que no lo son, porque esas son las que nos dan la clave. Así, por ejemplo, esta otra vista foto, que cada persona queremos que las investiguen desde aquí en adelante pues observen con más atención la luna. Pues aquí está el sol, el foco sol en este otro atardecer, y fíjense que la iluminación le viene desde otro punto. ¿De qué punto le vendrá? ¿De qué punto vendrá esa iluminación que no correspondería a la iluminación del sol? Al igual que esta otra toma de noche, pues aquí estamos viendo la luna como esta iluminación, pues el sol está bajo la línea del horizonte, pero la iluminación le viene de la parte de ahí arriba. Entonces la pregunta sería: ¿de dónde le viene esta iluminación en el sistema heliocéntrico? Por tanto, esto para nosotros nos dice que son pruebas claras de que este sistema heliocéntrico no es real. Y aquí tenemos una vista del sol y de la luna, aquí en el fondo, este mismo vídeo, el fondo del sol y aquí está la luna. Y estas serían las imágenes de la luna llena. Para que se produzca una imagen de la luna llena, pues los tres elementos, el espectador, el foco de luz y el iluminado, tienen que estar en una misma posición recta, podemos decir. Entonces, si la luna está a menos de 500.000 de kilómetros y de la Tierra, y el Sol en cambio está a 150 millones, pues este Sol estaría lejísimo. Entonces, ¿cómo es posible que desde aquí y desde esa distancia y muchísimo más cerca de nosotros esta luna pues la esté iluminando por delante?
Esas son imágenes que vemos con frecuencia, pero que ni siquiera aplicamos nuestro discernimiento, porque nos han adoctrinado en que tienen la verdad, y aunque estamos viendo una cosa totalmente incoherente, pues no caemos en ella. Entonces aquí la tenemos en esta misma vista, más cercana, efectivamente. Entonces sería, ¿qué ilumina la luna por delante? Porque estas son imágenes de la luna llena. Entonces, finalmente esto ya es que diariamente y por la noche y por la tarde, en todas las circunstancias, podemos ver la luna, y vemos la luna que para nosotros y para cualquier persona, pues el colorido suyo pues nos hace pensar con lo que ya hemos dicho, una luna que no es una roca física, porque suele aparecernos como una transparencia, un plasma transparente, porque el color del fondo pues siempre se trasluce a través de esta luna, y en cambio si fuese una roca pues realmente no tendría este cambio, pensamos nosotros. Y si no nos hubiesen adoctrinado de esa forma, pues nosotros seguramente el ser humano no pensaría en la luna como un cuerpo sólido tipo roca, porque estas imágenes pues realmente hacen pensar otra cuestión. Por tanto, estos son incoherencias que las presentamos para que la persona las cuestione y entonces ponga atención a nuestro modelo, que decimos que el Sol y la Luna son focos, o sea, son focos, pero focos polos, es decir, son vórtices polares de un toroide que es horizontal. Entonces aquí tenemos nuestra imagen del Sol, a veces también podemos ver conjuntamente al Sol y la Luna, como estamos viendo aquí, y lo que queremos decir que este es un toroide que decimos horizontal, que va de este a oeste. Entonces la explicación, queremos dar fundamento a la explicación de la comprensión de cómo, si es un toroide, pues parece que no hay nada en medio, que están separados, y si fuesen vórtices polos, pues la persona viendo los toroides pues tendría a pensar que debería de haber aquí una contigüidad, pero en cambio los vemos separados. Bueno, pues esta explicación, realmente la persona que ha entendido lo que son los toroides, que lo venimos explicando, pues será fácil para ella dar esta explicación, porque hemos dicho ya desde un principio que el toroide, la parte central del toroide, que es esta parte que se estrecha por aquí, como estamos viendo aquí, esta es la parte central, hemos dicho que esta es la fuente, esta es la emisión de la fuente, que es imperceptible, y lo perceptible de todos los toroides pues es el exterior, porque ya hemos dicho que la fuente es lo sutil de lo sutil, pero superpoderoso, es la energía poderosa invisible. Entonces, si nos vemos aquí y analizamos el toroide a la parte, veremos que cuanto más al centro, cuanto más te acerques al centro, pues mayor fuerza y mayor sutilidad, podemos decir, es decir, más ligero, es decir, más imperceptible, más invisible. Y a medida que te vas alejando de este centro para la periferia, pues entonces estas partes se van haciendo más densas, y llega un momento de esa densificación que es la que tú ves. Tú, si estás dentro de aquí, dentro del toroide, pues tú solamente verás la parte más sólida, solamente verás ese disco del Sol y este disco de la Luna, pero no verás pues las partes sutiles que los separan. Creemos que esto es bastante lógico realmente. Entonces, la lejanía del centro de este toroide pues produce una densificación y una perceptibilidad, y por eso precisamente solamente vemos estos dos discos, que en realidad ya decimos que no son discos, vamos a seguir exponiendo, son estructuras tubulares. Por eso este es el Sol y esta es la Luna, y las energías que parten de este centro se van haciendo más densas hasta que llegan a esta parte de este vórtice, igual que estamos viendo aquí. Entonces ves un vórtice, ves solamente la parte más lejana, que es un polo, y la otra parte que es otro polo. Pero la fuerza energía invisible, porque nosotros hemos dicho desde un principio que la persona que sea incapaz de considerar que lo invisible tiene existencia, que no vea nuestros vídeos, pero realmente no llegará a tener una comprensión de esta realidad. Y entonces, pues esta es la explicación
la explicación de que nosotros veamos el Sol salir por el este, acompañado de la Luna por el oeste y en su camino de este a oeste, rotatorio de ambos, pues no veamos la parte central que es la fuente, la energía que realmente los crea y los tiene conexionados, pero en un justo equilibrio. Por eso nosotros decimos que no son estructuras como las terrestres físicas, sino son estructuras de un tipo de materia que podemos decir como plasmática. Por eso no vemos pues el centro, lo vemos aparentemente como elementos separados. Entonces pero eso es la visión desde el interior, es decir, nosotros aquí en esta realidad viendo el exterior, que la Luna y el Sol serían elementos exteriores, porque nosotros estamos dentro. Ahora bien, vamos a presentar para que vean también la concordancia de una visión, pero ya no desde dentro, sino nosotros desde fuera. Entonces, desde afuera, ¿qué veríamos nosotros? Pues desde fuera veríamos elementos, sobre todo los individuales y todo lo que son creativos y la vida, pues elementos exteriores, porque este centro pues ya no lo veríamos tampoco, porque sigue siendo imperceptible, pero veríamos este tipo de estructuras. Cuando nosotros nos vemos otros toroides, pero otros toroides que son, dijésemos así, toroides individuales y no este toroide de la totalidad. Es decir, que nosotros estamos por fuera y los vemos desde fuera y entonces percibiremos y vamos a percibir aquí, pues solamente percibiremos cuerpos sólidos, pero vamos a ver aquí en lo que se llama el centrosoma, o esto sería el fenómeno de la división celular, cómo es realmente, es coherente de modo maravilloso con todo lo que estamos diciendo, es un fractal de todo lo que estamos diciendo. Entonces el centrosoma, que estarían aquí estas estructuras, es una estructura celular que está involucrada en el proceso de división celular, porque esto es la célula y esto ya es la división celular. Entonces, antes de esta división celular, este centrosoma pues se duplica. Entonces, es lo que nosotros hemos visto en la creación inicial, porque todos son el mismo modelo. La fuente original pues no crea de una manera y después de otra, no, ella aplica simplemente todos el mismo modelo más simple y más profundo, y como hemos visto en vídeos anteriores, de una unidad pues forma dos polos. Pues efectivamente, para producir una división celular, esto es lo que hace el centrosoma, se produce una división del centrosoma. Entonces se producen dos centrosomas y se mueven hacia los polos, es decir, los centrosomas pues en realidad van a ocupar el lugar de los polos. Es decir, estamos viendo aquí en la división celular pues lo que es la creación también inicial polar, que hemos visto dos polos, uno más denso y otro menos denso, se mueven hacia los polos de la célula, y entonces unas proteínas llamadas microtúbulos se ensamblan para formar un eje entre los dos centrosomas. Nosotros decimos, es que aquí ya está formado el eje está ahí, el eje central es el que está creando esa división, y entonces pues así se irá produciendo como estamos viendo aquí la separación. Entonces aquí vean claramente, ya aquí existe un polo, que podríamos decir que este sería el polo desde el interior, y en relación con lo que estamos viendo sería, por ejemplo, el polo Sol, sería un polo Sol y un polo Luna. Y entonces aquí esta sería pues las partes más sutiles, tan sutiles que ya empiezan a dejar de verse, y llega un momento en que ya aparentemente están separados. El Sol y la Luna están aparentemente separados, porque esta parte es invisible, se convierte en sutil. Pero al igual que incluso en la división celular, aunque estén divididas y sean dos células, pues sabemos ya que existe siempre una conexión, porque todo está conexionado en este cosmos y en todos los cuerpos de este cosmos. Entonces esto es una maravillosa imagen expresiva de todo lo que estamos diciendo, pero desde una visión exterior, es decir, con un microscopio viendo esto, y nosotros en una posición exterior y viéndolo de un fractal más individual que está en una categoría diferente a la nuestra, y por eso podemos percibirlo. Pero en cambio dentro de la totalidad del cosmos Tierra, pues no es lo que vemos el Sol y vemos la Luna de esa manera. Y hemos dicho que en el punto 4 vamos a dar un indicio, hay muchos indicios, vamos a decir simplemente un indicio para que la persona, si tiene pensamiento arborescente, pues quizá lo comprenda. Decimos que el humano es el centro de equilibrio, y un indicio es que los tamaños semejantes de la Luna y del Sol pues nos dicen que el humano está centrado con la fuente.
evidentemente, porque nosotros si no estuviésemos centrados, pues por ejemplo, pues veríamos a lo mejor pues una luna mucho más grande o un sol más pequeño, etcétera. Pero es que estamos totalmente en el centro, por eso estamos equidistantes en relación con esta creación que es el toroide horizontal. Es decir, estamos en la misma posición que la fuente, porque la fuente crea todo de modo equilibrado, como hemos dicho. Entonces, estamos, como ya decimos, equidistantes de ambos polos. Tan es así que son semejantes y concordantes con toda nuestra teoría, que en un eclipse como estamos viendo aquí, pues coinciden. Y entonces, pero lo que esto debe servirnos, hay otros muchos más indicios, todos son indicios de que también, si estamos centrados en relación con el toroide horizontal, pues hemos dicho, que ya veremos en otros vídeos siguientes, que existe también otros dos toroides de modo necesario, porque todo tiene que ser trinitario. Pues entonces quiere decir que también estamos centrados en relación con los otros dos toroides, porque para poder percibir aquí que exista el espacio, pues tiene que existir las 6 direcciones del espacio, que son 3 toroides. Por tanto, si ya uno perceptible como este nos da que estamos centrados, pues es evidentemente porque estamos centrados también con los otros dos, porque si no, no podría ser posible esa visión espacial que se requiere los tres toroides. Y entonces queremos terminar aquí con una indicación sobre la evolución y la involución, que realmente estarían relacionadas con lo que hemos dicho, un toroide, que es el toroide transversal, porque el toroide transversal nos indica el adentro y el afuera, es decir, adentro sería avanzar hacia la fuente y el afuera sería separarnos de la fuente, que es de donde esta oscuridad y de esta serpiente, pues ahora mismo, en este mismo momento, pues está ya quitándose todas las caretas. Entonces decimos, una clave es el equilibrio, porque la fuente, como hemos visto, crea mediante el equilibrio polar. Por eso estar en equilibrio es estar en unión con la evolución, porque la fuente evidentemente nos crea y nos coloca aquí para nuestra beneficiosa evolución con la fuente. Y esto implica, ¿y qué implicará o qué significará o qué presupone el estar equilibrado? Pues implicará justicia con la totalidad, porque la totalidad crea de modo justo y equilibrado. Ella, sus manos invisibles, que también lo decodificaremos también en otros vídeos, pues la forma que organiza todo es mediante energías invisibles, que serían las energías del éter, esas manos invisibles. Pues ella proyecta eso pues a todos los seres, a toda su creación. Entonces, eso en la conciencia humana es sencillo de comprender. Cualquier niño, si no empieza a ser adoctrinado, pues es realmente como actúa. Lo que deseo para mí, lo deseo para todos. Sencillamente, eso es lo auténticamente humano. Y eso significa no doblez. No doblez es utilizar dos barajas, es la falsedad y el engaño. Pues simplemente, obrando con respecto a la conciencia que nos dice estos principios que estamos diciendo, pues es como el ser está equilibrado. ¿Y cómo se desequilibrará el ser humano? Pues en lo contrario, en la doblez, la hipocresía, la jerarquía, el privilegio y la parcialidad en lugar de la totalidad. Y ese es el camino de la densificación y de la involución. Por eso todos los que engañan, pues realmente densifican su mente, densifican su corazón y densifican su ser. Y por eso esta gran mayoría, pues que emplea este doblez en contra de la fuente auténtica, pues involucionará sin duda, porque tienen establecido todo este sistema mediante lo que se llama un sistema de privilegio, engaño piramidal. Y en relación con el Sol y la Luna, fíjense cómo también estas élites, a ellos se les da un cierto conocimiento, pero hasta cierto punto simplemente, para que no vean la verdad. Pues ¿cómo saben ellos que aquí están dos columnas de sociedades secretas? Aquí está la Luna en una de las columnas y aquí está el Sol. Es decir, que no sería, como nos dicen al mismo tiempo la teoría establecida de un sol grandísimo y lejanísimo y una luna casi sin importancia. No, ellos saben muy bien que son dos polos, al igual que nosotros estamos decodificando. Entonces terminamos aquí en este punto y en este momento crítico, que queremos dar una cierta esperanza
pero sobre todo en el plano etérico, en el plano del conocimiento. Este conocimiento pues realmente pues nos hace conectarnos con la fuente, amar a la fuente y ver cómo ella lo tiene todo establecido con justicia, y en cambio toda la oscuridad aquí establecida en todos los niveles pues es lo contrario. Pero también saber que ella, y aquí este es el kit de la cuestión, cuando llega un apocalipsis es una revelación, entonces ya está próximo pues a lo que nosotros decimos un reajuste dimensional. La luz caminará hacia la luz y la oscuridad pues caminará hacia la densificación y hacia la infradimensión. Eso sin duda a un nivel real, verdadero, etérico. Terminamos deseando para todos y para nosotros el mayor discernimiento.